de colores. Buen día, hermanos. Estos son Los 5 minutos de colores. Del movimiento de cursillos de cristandad de la diócesis de Mercedes, Uruguay. Por el programa Apertura a través de Difusora Soriano y por De Colores TV a través de su página de Facebook y para todos los que los reciben por las distintas redes sociales y vías de comunicación. De colores. Hola hermanos en Cristo, muy buenos días. Mi nombre es María Antonieta Cerda Rojas, soy chilena, pertenezco a la diócesis San Agustín de Talca y me han invitado mis queridos hermanos a poder presentarme aquí con ustedes a través de los 5 minutos de colores. La vida sin duda no me ha tocado muy fácil que digamos, pero sin duda que siempre ha estado rodeada de Dios. Cuando yo empecé a tener conciencia clara de que Dios me había como invitado a ser su amiga, fue a la edad de 7 años. Ese también fue un momento muy especial para mí porque de verdad que sentí algo que no puedo explicar. No se puede explicar con palabras, pero sé que muchos de ustedes también lo han sentido porque es una fuerza interna que te pone de pie y te motiva a hacer cosas no tan solo por ti, sino que también por los demás. Pasó que nos cambiamos de casa y llegué a vivir a otro sector y después de un tiempo viví una situación bastante compleja en mi vida. Y Dios también estuvo presente como para tomarme y rescatarme. Yo fui vulnerada en mis derechos en la infancia y siempre me sentí indigna. Me sentí súper indigna porque no estaba completa, porque estaba mancillada. Y me castigaba mucho con eso. Me castigaba porque siempre sentía que era mi culpa. Entonces eso me fue transformando también para convertirme, a diferencia a lo mejor de otras personas, en monitor de otros. Ese dolor que viví me permitió entender que habían otras personas que también estaban sufriendo y que necesitaban a lo mejor no de una mano amiga, porque hay gente que uno no conoce, pero sí de una persona que podía, pese a todo, ponerse de pie y permitirse conocer a Jesús y ayudar a otros. Suena raro, pero en ese entonces yo sentí que era lo mejor que podía hacer y ese dolor que yo había vivido lo guardé en un baúl con llave. Fue pasando el tiempo y cada vez que me acordaba y me hacía daño, volvía a meter ese baúl dentro de otro baúl y le ponía otra llave. Y así fue sucediendo mi vida. Siempre prestando ayuda en la comunidad, cantando siempre a través de la catequesis, haciendo en los veranos, nosotros como éramos unos adolescentes impetuosos y habíamos preparado colonias, por decirlo de cierta forma, donde invitábamos a chiquillos que trabajaban en la calle, que eran drogadictos y les entregábamos 2 semanas donde ellos, el compromiso era que no fumaran, no se drogaran dentro del periodo que estábamos haciendo la actividad o en el día, porque en la noche ya no teníamos control de eso. Y les hacíamos talleres de serigrafía, de canto, de guitarra, de teatro. Hacíamos dinámicas de grupo, bailábamos, cantábamos. De verdad que era maravilloso, maravilloso, maravilloso. Pasó que en algún minuto de mi vida también me enamoré de la adolescencia y esa persona pasó que producto también de la misma juventud no correspondió muy bien a mi amor y eso volvió a renacer el dolor que yo ya tenía. Entonces me volví a sentir mancillada, me volví a sentir indigna, me volví a sentir todas esas cosas que en definitiva dañaban mi vida.
Entonces, como el dolor revivió, volví a tomar ese baúl que ya estaba en muchos baúles más y lo volví de nuevo a meter en otro baúl, pero ahora uno mucho más grande, con mucho más llaves. Y ahí como que entendí que la única persona que me iba a aceptar tal cual soy, con todos mis dolores, con todos mis errores, porque yo me sentía pero pésimo, así la peor de la peor, era Dios. Y seguí participando en la iglesia, pero en algún momento llegaron a mí estos retiros espirituales y empecé a vivir y pensar seriamente en ser religiosa. Me preparé por varios años y en el año 98 llegó un joven a la parroquia justo para Semana Santa. Estábamos preparando todo y después se fue quedando en la parroquia. Y de verdad que era muy plomo, era un pesado y no me caía bien. Entonces yo ya tenía decidido que iba a ser religiosa, pero este joven puso sus ojos en mí y me buscó muchas veces, de muchas formas, las incorrectas porque la verdad que nunca lo tomé en cuenta. Hasta conversó con los curas le decían, no, déjala tranquila que ella está viviendo su etapa. Y en algún minuto empezamos a ser amigos, porque nos empezamos a involucrar con temas de la parroquia, porque seguíamos siempre la misma dinámica de preparar cosas para los jóvenes. Ya éramos monitores de catequesis, seguíamos en el coro siempre. Entonces pasó que en algún minuto él como que descubrió mi dolor más intenso, lo que tenía mucho, pero guardado en muchos baúles, nunca supe cómo. Y cuando él me dijo, yo sé lo que te pasó de pequeña, como que se derrumbó muchas barreras. Y ahí recién posé mis ojos en él, porque yo sin hablarlo sentí que alguien sí me entendía. Y me recibió así. Sin duda que para mí fue maravilloso. Siempre digo que me dignificó. Él se llamaba César, y digo se llamaba porque el año 2000 yo quedé viuda a los 26 años, porque él tuvo un cáncer al cerebro, quedó ciego, después ya no se podía alimentar por la boquita, sino que por una sonda, y se lo llevó. Se lo llevó el cáncer, y Dios me lo arrebató, yo así lo sentí. Yo esperaba hasta el último minuto de que la mano de Dios bajara y los tocara y se sanara milagrosamente, pero eso no pasó. Entonces volví a quedar sola y sumida en un dolor mucho más grande, porque ya de nuevo estaba sola ahora con una hija y no me sentía capaz. Entonces yo quedé viuda en el año 2000 y el año 2003 me invitan a vivir cursillo. Entonces yo fui a vivir cursillo pensando como un retiro espiritual más, pero la verdad que me hizo pebre el cursillo. Estaba en la de Curia María Magdalena y la verdad es que yo creo que fue muy bien puesto ahí, porque lloré mucho, como una verdadera Magdalena. Lloré todo, boté mucha pena, pero todo en relación a mi esposo que había fallecido, a César. Y ahí, bueno, en el cursillo me dijeron que tenía que rehacer mi vida, y yo soy súper literal, así cuadradita. Y había un ex compañero que andaba como buscándome y todo, y en algún minuto acepté. Y ahí quedé embarazada de mi hija menor, que se llama Alice Esther. Entonces yo, tenía igual cierta rabia a lo mejor, por decirlo así, de ¿por qué hice caso? Sin darme cuenta que ahí iniciaba mi transformación. Porque el cursillo me permitió, sí, como que darme cuenta de que necesitaba dejar partir a César para empezar a preocuparme de mí. Dios me regaló otra hija que me obligó a bajar a la tierra. No sé si a bajar a la tierra o a subir a la tierra, porque estaba en un pozo profundo. Y al poco tiempo después, a los años después, empecé a hacer una terapia por depresión, obviamente, una terapia psiquiátrica y psicológica, y esto fue maravilloso porque fue mezclado un poco con el psicólogo, era agnóstico, entonces no de Dios nada, pero sí él me ayudó mucho a reforzar mi fe. Me decía, ¿pero estás segura que crees? Y yo sí, creo.
El detalle es que el año 2012 recién sentí que ya había como recuperado esa parte de mi vida y empecé a mirar otros horizontes. Ahí hice mis primeros conciertos. Mi primer concierto para dar gracias precisamente a Dios por esta posibilidad de poder renacer. Después preparé otro concierto para darle gracias a María, que ese ya fue mucho más apoteósico, porque tengo amigos músicos que son maravillosos. Y el 2016 casi me morí. Me dio por segunda vez influenza y literalmente yo perdí el conocimiento, me entregué a Dios y le dije: Señor, solo te pido que cuides a mis hijas. Hasta que después desperté en algún minuto y ahí sentí que Dios me volvió a dar la posibilidad de mirar, de respirar, pero sobre todo de amar. Y para amarme a mí misma también. Y empecé a asistir al movimiento, a las misas de palanca. Y todos me miraban así raro porque nadie me conocía, se habían pasado tantos años. Y desde ahí en adelante empezó como conocer más personas del movimiento, pero también comenzó un proceso de sanación grande. Es difícil hablar de la depresión y yo creo que es algo que tenemos que plantearnos. Habemos muchas personas que hemos sufrido mucho tipo de cosas y que tenemos a Dios de la mano. Sabemos que Dios es nuestro Salvador, pero también necesitamos un poco de terapia porque nosotros, no sé si le pasará a todo el mundo, pero los cuadrados como yo, siempre quedamos como muy literal en muchas cosas de Dios, pero Dios nos pide también transformar y también nos pide confiar y botar nuestros dolores. Dejarlos en las manos de María, dejarlos en sus manos. Así como Simeón, es difícil nacer de nuevo desde bebé, pero sí volver a nacer. Yo estoy en este proceso de volver a nacer y en este reencontrarme conmigo misma y quererme, he tenido altos y bajos. Hay días en que lloro mucho y me aíslo, porque siempre hice eso cuando me daba pena, porque nunca he querido que la gente me vea triste, porque siempre he pensado que mi misión es ser feliz a los demás, ayudar a los demás. Pero también descubrí que debo compartir con los demás también los dolores. Y por esas razones que acepté poder compartir con ustedes los 5 minutos de colores. El arco iris está lleno de colores, valga la redundancia, pero también tiene colores más grises, más oscuros. Y nuestra vida también es así. Pero tomados de la mano de María, tomados del Señor, la verdad es que se sobrevive. Pero para poder vivir también requiere de voluntad, de querer pedir ayuda, de querer decir y mostrarte frágil, porque somos personas frágiles. Y en esta fragilidad humana es que Dios nos acepta, nos quiere, nos ama, nos convoca, nos hace renacer, nos da herramientas. Así es que, hermanos, gracias por esta invitación a seguir viviendo el mundo de colores, pero sobre todo a seguir amándose, a seguir creciendo, a seguir fortaleciendo la fe y a no callar los dolores. Porque la gracia de Dios es la que nos permite poder ayudar a los demás, pero también ayudarnos a nosotros, a ser instrumentos en todo momento, aún en nuestros dolores. Muchas gracias, un abrazo fraterno. Y como suelo despedirme siempre, ¡kikiriki! ¡De colores! Conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo.
la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor.